Le adelantábamos desde ayer, una vez que se dio a conocer este arancel que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó a las importaciones de cobre, 50%. Evidentemente, pues tendría un impacto en México, que ha sido históricamente un país productor de este metal. Vamos a platicar con Armando Ortega, él es presidente del Comité México-Canadá del COMCE, que es este Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Armando. Rogelio, ¿cómo estás, Rogelio? Armando, ¿cómo ves este arancel y hay algún impacto sobre la producción mexicana y la exportación del mismo? Mira, Darío, yo creo que hay que conocer todavía los detalles de la respectiva orden ejecutiva. En particular, el secretario Ebrard anunciaba hace apenas unas horas que el día de hoy esperaba hablar con su homólogo de Estados Unidos para tratar de tener precisiones sobre el alcance y específicamente sobre si le aplicaría a México. Pero vamos a suponer que sí, y de entrada lo que se anuncia es que es un arancel que se aplicaría al cobre y a los productos de cobre. Entonces, eso ya abarca, digamos, la cadena, por ejemplo, el alambrón de cobre, etcétera, el cable de cobre, en fin. Entonces, de entrada, suponiendo que se le aplicara a México, tendría un impacto relativo, porque una parte muy importante de lo que produce México son concentrados, muchos de ellos se mandan a Asia, pero evidentemente otros se mandan a Estados Unidos. Y si además estamos hablando ya de la cadena de valor, por ejemplo, hay una empresa muy grande que es Grupo México, que tiene su propia planta de alambrón, y hay productores que trabajan con el cobre, como Nacobre, etcétera, etcétera, pues ahí estamos hablando ya de otro tema y el impacto es importante. Ahora, cuesta trabajo, Darío, entender la medida porque el cobre fue apenas a mediados del año pasado considerado como un mineral crítico por parte de Estados Unidos. Y si lo ves desde un punto de vista político, tendría un impacto muy grande en los principales manufactureros, importadores de cobre en los estados de Estados Unidos que votaron por el presidente Trump, como Georgia, Luisiana, Texas y Florida. Entonces, habría que entender, primero, su alcance, y segundo, si esta es una táctica de negociación o una táctica de protección a la producción nacional, y saber si no va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Por supuesto, Armando. ¿Y tienen alguna estimación en el COMCE en torno al impacto económico que podría tener esta eventual aplicación del arancel de 50%? Nos mencionas pues el alambrón, que es fundamental en la industria de la construcción, pero también pues hay muchos componentes automotrices que utilizan el cobre. No, por supuesto. O sea, ya la cadena de valor, Rogelio, toda la cadena de valor del cobre es amplísima. Y te digo, cuesta trabajo entender la medida porque Estados Unidos, aunque es un productor de cobre, sobre todo el estado de Arizona, y por ejemplo el propio Grupo México tiene una inversión importante en la empresa Sarco en Arizona, pues digo, es un mineral en el que Estados Unidos es deficitario y por lo tanto y lo utiliza de una manera intensiva en distintas industrias, porque el cobre está en la base de muchos sectores industriales, ¿no? De la manufactura de todo tipo, específicamente tú mencionabas la industria automotriz, pero hay muchas más que trabajan con el cobre, la industria metalmecánica, etcétera, etcétera. Entonces, te digo, no solo es según se anunció al cobre, sino a los productos derivados del cobre, y eso sí tiene un impacto no solo para México, para muchísimos países, y dentro de Estados Unidos. Por eso cuesta mucho trabajo entender esta medida y saber un poco más cuál es su verdadero fin o qué objetivo persigue. Armando, ¿cómo está regionalizada la presencia de los productores de cobre en México? Mira, en México tenemos muchos productores de cobre, digamos productores, llamémosle puros de cobre, como Grupo México. Tenemos productores que lo producen como coproductos. Tenemos un productor importante en San Luis Potosí, que es Memisa. Tenemos Frisco,
Y tenemos otros que lo producen como coproducto, por ejemplo, Torex en Guerrero y otros más que producen el cobre adicional de otros productos que explotan, como por ejemplo, a veces está asociado al oro, a veces está asociado a la plata en minas polimetálicas. Entonces, digamos, la mayor presencia de producción de cobre en el país se da en la región de Sonora. Hay otra parte que se da en la región de San Luis Potosí, una parte más que se da en el sureste, que es en el suroeste, que es Guerrero. Claro. Armando, ¿y ya hay alguna comunicación oficial por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos en este tema del cobre? No que yo sepa, y precisamente por eso se necesitan los detalles y se necesita saber el alcance y la fecha de aplicación, etcétera, etcétera, porque ha sido más de una vez frecuente el que se anuncia una medida, digamos, desde el punto de vista de una orden ejecutiva por venir, después sale la orden ejecutiva, pero no sale la publicación en el Federal Register, en el diario oficial, y hasta que sale la publicación se conoce el alcance, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿le va a aplicar a México? Y si le va a aplicar a México, esto sería ya en adición a la batería de aranceles que le aplica, que son de 3 categorías a México, más los que están ligados con la migración y el fentanilo, ¿no? Entonces, pues es cosa de que tengamos más detalles. Oye, Armando, además de México, ¿qué otros países están pues muy expuestos con con este arancel? Mira, con mucho el principal productor de cobre en el mundo es Chile, y lo hace sobre todo, no únicamente a través de una empresa paraestatal que es Codelco, es, digamos, el que tiene la mayor producción en el mundo de cobre. Los chinos, sin duda alguna, tienen una presencia muy importante como productores. México y otros países más, Polonia, etcétera, etcétera. Pero en general en el mundo hay un déficit en la producción del cobre, porque se le han, incrementado las aplicaciones en las que es muy útil. Y claramente es uno de los productos más apreciados en toda la transición energética. Y se usa de manera intensiva en la industria automotriz y en la industria de manufactura, etcétera, etcétera. Claro. Y a partir de este déficit, ¿tendría de alguna manera México algunos mercados alternos al de Estados Unidos? Sí, por eso yo comentaba que si se trata, digamos, de lo que es el cobre, que antes de ser refinado es un concentrado de cobre, ese sobre todo se exporta a mercados asiáticos y en menor medida a Estados Unidos. Pero ya productos de cobre, que parece que eso va a cubrir también la orden, ahí sí estamos hablando de algo diferente, porque ahí sí México es un productor intensivo de muchos productos que tienen ya integrado el cobre, entre otros metales. Y entonces ahí el impacto sí puede ser mucho más importante, y además el nivel de arancel que se anuncia pues es exorbitante, ¿no? Pues te queremos agradecer estos minutos de charla. Armando Ortega, presidente del Comité México-Canadá del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.